Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer nuevamente servir a nosotros, que somos los colegas, y yo también nutrirme en otra charla con alguna exposición de otro colega es maravilloso. Todos sabemos la situación actual tan crítica económicamente, lo que nos cuesta a los colegas estar ayornados y tener, ¿no es cierto?, cursos y poder participar activamente, ¿no es cierto?, de lo que es una nutrición de ideas, de ponencias, de autores y demás. Para mí es muy importante colaborar y también cuando ustedes expongan, yo voy a estar de alumna y me va a encantar, va a ser un placer. Bueno, habíamos quedado en el tema del procedimiento de habeas corpus, porque habíamos hecho, muy bien, nunca falta el café. Eh, Me has cambiado de perfil, estimada doctora Burgos Meneses. Habíamos quedado en el tema, ¿no es cierto?, de lo fundamental, el procedimiento argentino de habeas corpus. Y nosotros habíamos dicho que venimos de una raigambre constitucional de habeas corpus en el preámbulo de la Constitución, cuando decimos promover los beneficios de la libertad. Cuando nosotros decimos promover los beneficios de la libertad, ya en la base más básica, más total, absoluta y comprensiva, no solamente de los ciudadanos argentinos, sino de todo habitante que habite el suelo de la nación, tenemos garantizada la libertad, el principio de la libertad, el principio de la libertad de locomoción, el principio de la inmunidad para trasladarse de un lugar al otro, el principio de inocencia. Todos esos principios constitucionales los tenemos ya garantidos en el propio preámbulo de la Constitución Nacional. Y más precisamente, habíamos hecho referencia a la Ley Nacional de Habeas Corpus. Sabemos que todas las provincias pueden reglamentar sus códigos de procedimiento a través de las materias no delegadas a la nación. Vale decir, yo provincia de Córdoba, yo provincia de San Juan, yo provincia de Tucumán, voy a realizar a través de mis legislaturas provinciales, ¿no es cierto?, los propios códigos de procedimiento. Es decir, que cada provincia va a tener y va a legislar su propia materia de habeas corpus, pero siempre desde un principio troncal, que es la Constitución de la Nación Argentina. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, los códigos de rito pueden variar en cuanto a cuestiones de reglamentación, a cuestiones formales y procesales, pero no en la sustancia que es el procedimiento de habeas corpus, que es darle celeridad, porque estamos nada más y nada menos que ante una situación de emergencia, a una situación que es vital, que es que tenemos que procurar la libertad y el principio de libre circulación de los habitantes de la nación en este sagrado suelo argentino, que estamos ante un Estado de Derecho, que vivimos en un Estado constitucional, y siempre teniendo en cuenta el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que habla de que ningún habitante de la nación, ¿se acuerdan eso ustedes? En lo que habíamos dicho en la parte 1, es decir, ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Esto es nuestra garantía fundamental. Ese artículo 18 maravilloso que tenemos, que nos ha acompañado durante toda nuestra transición, durante todo este bicentenario, por 200 años, no sé si ustedes me explico. Es decir, en virtud de ello se ha hecho la modificación de 1994 de nuestra Carta Magna. Los constituyentes se reúnen y formulan el artículo 43, en donde están todos los amparos.
el amparo que estamos viendo ahora todo en el grupo de la abogacía autoconvocada sobre el tema de las prepagas, de las obras sociales, toda la parte inconstitucional, la arbitrariedad, todo está contenido en el párrafo primero de ese artículo 43. Después están garantizados en ese mismo artículo 43 y subsiguiente los derechos del consumidor. Los derechos a la intimidad de las personas, a que nuestros datos no sean vendidos por Facebook, por Instagram, por bases de datos de deudores, a que nuestro buen nombre y honor no sea mancillado. Ahí tenemos el habeas data, queridos colegas. Y por último, en el último párrafo del artículo 43, tenemos nada más y nada menos que el bendito habeas corpus, que debe primar en toda sociedad y en todo Estado de Derecho. Concretamente, haciendo una síntesis de la primera charla, podemos decir que en el año 1984, el 25 de octubre, fue promulgada la Ley Nacional de Habeas Corpus, la Ley Nacional, ¿m? Para el territorio nacional, lo que no cabe duda que las provincias también pueden reglamentar su propio habeas corpus, lo que recién había formulado. Y para lo cual, si ustedes tienen alguna pregunta, lo hacemos al final. Entonces, en el procedimiento de habeas corpus, a nivel nacional tenemos la ley 23.098, sancionada el 28 de septiembre de 1984, y que estuvo en vigor a partir del 25 de octubre de 1984. Y fíjense en por qué yo les menciono las fechas, es para recordarles que veníamos de un proceso de facto, veníamos de un proceso en donde las garantías constitucionales no estaban en forma cristalizadas, donde la Constitución era letra muerta, era solamente un librito decorativo, que ahí lo teníamos, lo mirábamos, los abogados, y que tan difícil, me imagino yo, porque justo yo nací en esa década, que debe haber sido el litigio para los abogados. ¿Se entiende? Qué difícil debe haber sido defender a personas con este problema de la privación ilegítima de la libertad, de la restricción. Entonces, en 1984, en el Congreso de la Nación, establecen una ley nacional de habeas corpus. Previa a esta ley nacional de habeas corpus, al párrafo 3 del artículo 43 de la Constitución Nacional, que viene a reforzar la supremacía constitucional, la supremacía supraconstitucional del habeas corpus, en concordancia con pactos internacionales celebrados con otras naciones, como por ejemplo el Pacto de Derechos Políticos y Civiles. Entonces, no solamente es el Estado argentino solamente el que está protegiendo la libertad ambulatoria de las personas a través de sus órganos de poder, como el poder legislativo, realizando este tipo de leyes, y el poder legislativo de las provincias, haciendo su propia reglamentación, sino también el poder judicial, que tiene que aplicar la ley de habeas corpus ante el caso concreto. Entonces, la ley nacional se aplica en todo el territorio de la nación. Habíamos hablado también de la jurisdicción de aplicación. Vamos a tratar la ley nacional porque generalmente yo estoy hablando para colegas de Cava. Entonces, la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales nacionales o provinciales según el acto denunciado como lesivo emane de autoridad nacional o provincial. Cuando el acto lesivo proceda de un particular, se estará lo que se establezca en la ley respectiva. Y es decir, volvemos al tema de la autonomía de las provincias en cuanto al código de rito o código procesal. En este artículo 2 también, que emana y que yo lo voy a pasar en PDF para que tengan la Ley Nacional de Habeas Corpus, se establece en el párrafo 2: si inicialmente se ignora la autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo,
Conocerá cualquiera de aquellos tribunales según las reglas que rigen su competencia territorial hasta establecer el presupuesto del párrafo anterior, que determinará definitivamente la competencia. Es decir, que a la norma jurídica con respecto a la distribución de la jurisdicción, lo que más le importa es que, bueno, no importa, el acto lesivo que sea de conocimiento en forma indefectible y en forma inmediata por cualquiera de los tribunales. Vamos siguiendo la idea de que es tan importante que se resuelva la temática del habeas corpus. Es decir, está una persona privada de su libertad y si por error lo hemos interpuesto al habeas corpus ante un juez que no es competente, entonces el habeas corpus sigue su curso. No se interrumpe ante un tema procesal, porque la cuestión es que no se perjudique la persona que está privada de su libertad. Es decir, que no se profundice el acto lesivo. El artículo 3 de la norma establece que corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique, primero, limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. Y me remonto a la primera charla cuando habíamos ejemplificado con el tema de las chicas que fueron privadas de su libertad e insertas en un camión celular simplemente por cantar el himno nacional en el cordón de una vereda. ¿Recuerdan ustedes? Y por respeto al tiempo nos remitimos a esa charla, a ese ejemplo. Luego, en el apartado 2, tenemos que la grabación ilegítima de la forma y condiciones en las que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere. Acá, también remitiéndome a Corpus 1, ¿se acuerdan del ejemplo que yo había manifestado sobre las personas que ya se encuentran con una orden de privación de libertad legítima, pero que se encuentran en condiciones paupérrimas de hacinamiento, de malos tratos, en cárceles y calabozos? Prosigo. El artículo 4 habla, si estuviéramos en un contexto muy especial, y hasta hace poco hemos vivido un contexto muy especial. ¿Se acuerdan de la pandemia? Muy bien. En la pandemia estaba coartado el derecho de la libre circulación sobre pretexto de un bichito que nos iba a contagiar a todos, el COVID. Las autoridades sanitarias habían interpuesto una restricción circulatoria por esos motivos. Bueno, pero acá estaban en pugna dos bienes jurídicos. El bien jurídico de la libre circulación, de atender a parientes que son octogenarios, discapacitados, personas con autismo, es decir, los bienes jurídicos de la libre circulación, de la libertad ambulatoria, colisionaba sobre ese estado muy especial que estábamos viviendo toda la humanidad, que era el confinamiento. Era, no nos cayó como un plato volador, supera una película de Netflix, pero sin embargo nos cayó. Y tuvimos que estar confinados en nuestras casas haciendo pancito y pasando recetas o litigando virtualmente. Entonces ahí también aparecieron los primeros habeas corpus, cuando personas que tenían que asistir a sus parientes o tenían que desplazarse por motivos X o por un tema laboral, que no eran personas
de las llamadas personal esencial, ¿se acuerdan del término de personal esencial? Entonces, en ese caso también caía el tema del habeas corpus. ¿Mm? Entonces, ante la legitimidad de una situación de esas magnitudes, también cabe que nosotros como abogados asesoremos e interpongamos habeas corpus, que te llamen por teléfono y te digan, doctora, tengo mi sobrino, tengo mi hijo, iba en su auto, le incautaron el auto y él está en la comisaría. Ah, ¿está en la comisaría? ¿Por qué está en la comisaría? ¿Ha delinquido? No, doctora, no ha delinquido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pasó que él iba, que no tenía la autorización que tenía que descargar, tenía un tema urgente y fue interceptado por autoridades policiales, le sacaron el auto y también está en la comisaría con otras personas en el calabozo. Y bueno, pero ahí también está él, su sobrino, por ejemplificar, está en una situación de riesgo. ¿Por qué? Está en una situación de riesgo porque está con otras personas y se puede contagiar. Entonces, era una situación muy nueva la que se vivía en ese momento y también muy fuerte por los procedimientos, eran muy brutales, como por ejemplo coartar que las familias se vean entre sí, de provincia a provincia, etcétera. Es decir, no solamente en una manifestación que una persona va pacíficamente con su derecho de crítica a la autoridad y a oponerse a determinados cambios de forma legal, con la legal participación del derecho de huelga y demás, sino también en otras cuestiones y en otros momentos también se coarta el derecho de circulación, se coarta la inmunidad ambulatoria. Entonces, a esto voy. El artículo cuarto establece que en el estado de sitio, cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud de declaración prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, a lo que por la brevedad material del curso los remito y después los paso al artículo 23, el procedimiento de habeas corpus podrá tender a comprobar en el caso concreto, primero, la legitimidad de la declaración de ese estado de sitio. ¿Cuán legítimo es que en el momento de la pandemia nosotros, qué tenía que ver con la virosidad del virus trasladarse de un lugar al otro? Si se lo hacía con todos los recaudos, barbijo, careta y todo lo que, alcohol en gel, etcétera. ¿Qué tenía que ver? Hasta ahora, muchos abogados nos los estamos preguntando. Dos, la correlación entre el orden de privación, la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen a la declaración de ese estado de sitio. ¿Mm? ¿Cuál es la relación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen a la declaración de ese estado de sitio? Tiene que haber una relación. Para que no sea una orden ilegal tiene que haber una estrecha relación y si no la hay es absolutamente ilegal. La agravación ilegítima de las formas y condiciones en las que se cumple la libertad, que en ningún caso podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados a las ejecuciones de pena. Qué importante es esto. Es decir, si una persona es sospechada de haber incurrido en un delito y es alojada en una cárcel y es un menor de edad, ¿a ustedes les parece que eso es algo legítimo? Pregunta. No, no, porque la agravación, ¿cómo se agrava cómo se agrava la forma privativa de la libertad? Cuando ésta es cumplida en sitios de ejecución de pena.
Es decir, alojar a un menor de edad en una cárcel de adultos. Un ejemplo. Alojar a un menor de edad en un calabozo de comisaría, hacinándolo con todo un cuerpo de delincuentes. Esto es, pero totalmente ilegal y totalmente viable un habeas corpus. El ejercicio del derecho de opción al que da el artículo 23 lo vamos a estudiar en un párrafo aparte porque yo quiero que hoy día tengan muchas orientaciones procesales generales y no ir a cuestiones muy profundas porque los puedo marear. Ahora vamos a hacer el proceso general. El artículo 5 de la ley nos dice quiénes son los facultados a denunciar. Me vuelvo a remontar a mi primer video, donde dice que los facultados a denunciar pueden ser cualquiera. Cualquier persona que tenga un gesto de lo que se llama solidaridad. Cualquier persona que tenga un gesto que se llame compromiso social. Esos son los facultados a denunciar. Los que hayan visto, oído o sentido, o hayan percibido por sus 5 sentidos que una persona ha sido privada de su libertad en forma sospechosa, en una forma infundada. ¿Mm? Entonces, la denuncia de habeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse prevista en los artículos 3 y 4, dice la ley. Pero yo se los resumo. Cualquier persona que haya percibido por sus sentidos una privación, un hecho ilegal de privación de la libertad de un otro. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece, digamos, divagando un poco, que el juez que está viendo una privación ilegítima de la libertad puede también declarar la inconstitucionalidad de la orden si se trata de un protocolo de seguridad? Exactamente. Muy bien, Diez, felicitado. Exactamente sí. Ningún protocolo de seguridad, ni ninguna orden de restricción de la libertad puede pisotear la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es tan férrea y sólida porque es para todas las generaciones, no solo para las que estamos hoy acá presentes, sino para las generaciones que están por venir, para los hijos de nuestros hijos. Esa es la importancia de la Constitución. Y ustedes fíjense cómo es de importante la Constitución para las grandes potencias y los grandes estados de derecho. Acá hay un buen señor en la Patagonia, un inglés, de mucha plata, de público y notorio, que tiene su regia mansión y puede ver todas las mañanas el lago escondido. Un señor inglés. ¿Tiene derecho a comprarse un territorio en la Patagonia? Discutible, discutible. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es la posición? Discutible. Bueno, a este señor tan ricachón, tan afortunado económicamente, le sobra el dinero como para tener las vistas más maravillosas y paradisíacas que nosotros podríamos tener del Yao Yao, si nos alojáramos una noche con suerte y después de ganar muchos juicios. No sé si ustedes me entienden. Bueno, este señor tiene la fortuna de que le ha ido muy bien con la bolsa de valores, los negocios, Wall Street, y pudo comprar válidamente terrenos en el sur de nuestra Patagonia.
Yo no sé por qué no lo hizo en Chile. Debe ser que las leyes en Chile son más férreas. Yo no lo sé, yo desconozco. Pero sí les voy a decir lo que es de público notorio. Que ese es un camino para llegar al lago escondido, que es público, que es una reserva de agua dulce. Es un camino público, creo que se llama con nombre mapuche, Camino de Tacuifirí, una cosa así. Yo no quiero pronunciarlo mal y que me perdone la comunidad mapuche si yo no sé hablar bien su idioma, pero lo digo con todo el respeto y el cariño del mundo. El respeto porque han sido los pueblos originarios a los cuales los europeos lo único que han hecho es, en vez de consensuar, han venido a, a sacarlos de sus tierras, a no valorarlos y a menospreciar culturas que son milenarias, ¿no es cierto? En fin, no nos salgamos del habeas corpus. Hay un camino, este camino trasunta por la finca de este buen señor inglés y es el único y más corto para llegar al lago Dulce. eh, Perdón, al lago Escondido, que es una reserva, gran reserva de agua dulce, y que las comunidades mapuches originarias, tanto de Bariloche como del sur de la Patagonia, tienen todo el derecho, igual que este buen señor, a llegar a ese lago Escondido, que es una gran reserva de agua dulce. Esto estuvo muchísimos años en discusión, porque este buen señor no quería que nadie, menos una comunidad mapuche, pasara por su finca. Por Dios, qué horror. Yo me vengo a quedar en su tierra, pero no quiero ver ningún mapuche. Es algo espantoso, discriminatorio. Pero esto estuvo muchísimos años en discusión, desde el 2005, y lo último que tenemos es que aparentemente el Superior Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Río Negro le ha dado la razón. Pero a mi criterio, acá hay comprometidos lo que se llaman los derechos difusos y colectivos de toda una comunidad, porque para llegar a esa gran reserva de agua dulce y potable, estamos cercenando el derecho de las personas con discapacidad y estamos cercenando el derecho de personas que estamos exponiéndolas que vayan por toda la ladera de la montaña para llegar a esa gran reserva de agua dulce. Es decir, y yo me pregunto, ¿no es lo más importante de toda la cuestión la equidad y la sana crítica racional? Pregunta. Creo que algunos jueces de Bariloche en primera y segunda instancia civil le han dado la razón a esta, creo que es una representante del INAI, como representante de las comunidades indígenas, la que puso el amparo en cuestión. Pero ahí, y yo veía unas imágenes de la realidad, los manifestantes que trataban de pasar por esa servidumbre de paso interpuesta en un camino público, que no se los dejaba pasar. Y esa restricción, hasta que no esté firme el fallo, ¿no es cierto? Cabe, muchas gracias, doctora Burgos, ese fallo implica que yo creo que estas colectividades, es decir, todo el pueblo argentino, que se sienta interesado en la protección de los derechos ambientales y la equidad entre una persona con discapacidad que no puede llegar por la ladera de la montaña, porque este buen señor
no, no le gusta. Entonces, yo creo que se puede peticionar ante las autoridades internacionales, ante el CID y demás, que eso ya es otro cantar, ¿no? Son los organismos internacionales de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, etcétera. Pero, pero sí, el único camino corto es el que llega, ahí está, Taquifi, ahí lo pronuncié bien. Dice, en el 2013, el juez Cuellar, muy probo, este hombre muy probo, interpretó que correspondía garantizar además el camino por la traza corta, pensando en las comunidades que tienen problemas de dificultad motora. Imagínense que en las colectividades indígenas originarios, pueblos originarios de nuestro país, como en cualquier otra colectividad, hay gente con discapacidades motoras, hay ancianos, hay niños. Entonces, luego de que en septiembre del 2022 un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Bariloche confirmara la sentencia de Cuellar, la empresa Hayden Lake apela ante el Superior Tribunal de Justicia. Pero no nos vayamos de este punto, no nos vayamos de este punto. ¿Está restringida la libertad ambulatoria de esa colectividad? Sí. ¿El camino es público? Sí. Tercero, si el camino es público y está restringida la libertad ambulatoria de una colectividad, estamos hablando también de intereses difusos de toda una colectividad. O sea, un tema muy rico y muy vasto de cómo la arbitrariedad puede también venir no solamente de una autoridad emanada del Estado, del gobierno, de la policía, sino la arbitrariedad puede devenir de un particular. Pero fíjense que en la cuestión de la restricción arbitraria y ambulatoria, siempre está dado por qué parámetro para que prospere una acción de habeas corpus. Por la simetría de poder. ¿Ustedes creen que tiene el mismo poder el señor inglés que las colectividades mapuches? Pregunta. No. Entonces, cuando la Constitución Nacional nos protege, es con perspectiva de género, con perspectiva de colectividad, con perspectiva al más vulnerable, para que las medidas cautelares prosperen, porque está siempre dada la asimetría del poder. Nosotros estamos siempre asimétricos en relación del poder. Y por eso es que a los abogados nos dicen los guardianes de la Constitución. Seguimos con la inconstitucionalidad. Habíamos hasta ahora ejemplificado con casos que nos da la realidad del tema de que un habeas corpus también lo puede interponer una asociación, como en el caso del INAI, que es gubernamental también, pero representa una colectividad específica de pueblos originarios afectados que no pueden llegar por esa servidumbre de paso corta, tafuirí, creo que se dice así, al lago escondido. Es decir, que ahí funcionaría, en este caso, en este ejemplo, un habeas corpus por una restricción a una determinada colectividad para poder llegar a un río de agua dulce, que no es más que un reservorio para poder aprovisionarse de agua dulce, porque no todos tenemos el agua que llega por el grifo. Las colectividades y los pueblos originarios, ellos tienen que llegar al agua dulce del lago escondido, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, qué arbitrario, qué irrestricto que una persona que venga de otro país imponga sus propias reglas y se crea mejor que una comunidad de pueblo originario. Nadie acá es mejor ni peor,
acá todos somos iguales. Ese debería ser el mensaje de la ley. Nadie es mejor, nadie es peor, todos somos iguales. Y ante una arbitrariedad, también vale de un particular entablar contra un particular un habeas corpus porque hay un impedimento, un impedimento a esta libertad de locomoción. ¿Por qué yo, pueblo originario, voy a estar expuesto a trazar y a surcar toda una ladera llena de peligro, llevarlo a mis hijos en la guagua, cruzar todo un monte lleno de fieras y animales indomables para poder aprovisionarme de un poco de agua? Tengo los mismos derechos que los ciudadanos de la cava de tomar el agua del grifo, ¿se entiende? Pero bueno, eh, como hay fallos en ese sentido que han sido favorables y que después no lo han sido, no dudo que esto pueda llegar a los organismos internacionales, si Dios quiere. Entonces, volviendo al derecho interno, tenemos que los jueces tienen la facultad de declarar de oficio en el caso concreto, en ese caso que está analizando, cuál es la legitimidad de la orden, cuál es su constitucionalidad, si no es una mera arbitrariedad del poder impuesto de turno. Y después tenemos que el propio damnificado, el denunciante, el damnificado, porque acá hay que separar el amparado y el denunciante. Puede ser que no coincidan, puede ser que el denunciante sea una persona, como habíamos ejemplificado, y puede ser que el amparado sea otra persona. O puede ser que amparado y denunciante sean la misma persona. Las sentencias que dicten los tribunales superiores en procedimientos de habeas corpus serán consideradas definitivas a los efectos del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Y el recurso procederá en los casos y formas previstas por las leyes vigentes. Es decir, que cuando hace una sentencia adversa, nosotros vamos a ir al tribunal de alzada a través de la apelación, y la apelación ya es sentencia definitiva para poder ir ante la Corte Suprema, es decir, que ya está ahí agotada como para ir ante la Corte Suprema. Hablamos de competencia. El artículo 8 de la Ley de Habeas Corpus nos establece que cuando el acto denunciado como lesivo emana de autoridad nacional, conocerán de los procedimientos de habeas corpus en Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de instrucción. En el territorio nacional o las provincias, los jueces de sección, según las reglas que rigen su competencia territorial. El artículo 9 nos habla sobre cómo tiene que ser la denuncia, y es lo que con la moderadora acá, la doctora Burgos, me había puesto ese énfasis. ¿Cómo hacemos la denuncia? El modelo, el escrito. Básicamente tiene que tener nombre y domicilio real del denunciante, nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona en cuyo favor se denuncia, autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo. Es muy importante tratar, aunque sea de poder discriminar quién es la autoridad de quien emana el acto lesivo. Causa o pretexto del acto denunciado como lesivo en la medida del conocimiento del denunciante. Expresar además en qué consiste la ilegitimidad del acto. A los ojos del denunciante, ¿qué es lo que vio, qué es lo que palpó que el acto era ilegítimo? Y lo vuelvo a ejemplificar con el video de la primera parte, donde yo establezco que jóvenes, estudiantes, sentadas en la vereda del Congreso, haciendo palmas y cantando el himno, no puede ser tenido como un acto ilícito. Y restringir una libertad con el gravamen irreparable que eso puede ocasionarle a esas jóvenes es indudable
de que se trata de un acto lesivo emitido por autoridad competente. Es decir, ¿la autoridad es legítima? ¿Es competente? Sí, pero la orden en sustracto es totalmente ilegal, porque no hay delito. Si no hay delito, entonces se trata de una privación arbitraria e ilegítima de la libertad. Si el denunciante ignorase los requisitos que yo acabo de establecer, proporcionará los datos que mejor pueda, donde eso va a llevar a que se abra una investigación. Es decir, el denunciante llega al Palacio de Justicia y pide comunicarse con un juez de instrucción de turno y da y proporciona los mejores datos que él pueda, y también se va a poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional, debería hacerlo, del Ministerio Público de la Defensa, un oficial un defensor oficial de turno, es decir, converger para la investigación y el esclarecimiento de ese hecho. Entonces, la denuncia podrá ser formulada a cualquier hora del día, por escrito, o puede ser oralmente en el acta que se va a labrar. De todo cuanto esa persona deponga, se va a labrar un acta. En ambos casos se comprobará inmediatamente la identidad del denunciante, y cuando ello no fuera posible, sin perjuicio de la prosecución del trámite. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Una persona totalmente comprometida socialmente, que ha visto que alguien de su conocimiento ha sido, a través de un medio de comunicación, captado, llevado ilegítimamente en un celular de la policía, y le consta que esta persona no es un delincuente, ni mucho menos, o tenía conocimientos que simplemente iba a ejercitar su derecho de huelga, o meramente iba a peticionar por algún interés legítimo, o meramente iba a criticar a la autoridad, que es todo un derecho constitucional, la crítica a la autoridad, no constituye un acto ilícito. Criticar a la autoridad desde el respeto, si yo no estoy haciendo ningún acto de vandalismo, habíamos quedado en que peticionar ante las autoridades y criticarlas es un derecho legítimo. Entonces, si esta persona solamente fue a cantar el himno y se la están llevando en un celular, esta persona puede ir raudamente, este vecino, ante el juez de turno, en el horario que sea, y peticionar a la autoridad judicial que tome cartas en el asunto. De la manera más informal, si se ha olvidado el documento, ¿la van a hacer volver a la persona? No, seguramente ya van a estar actuando el Ministerio Público de la Defensa y un juez de turno, y le darán todas las posibilidades para que se identifique, aunque sea con un carnet de manejo. Lo importante es que la denuncia, que ya tiene una verosimilitud, que ya tiene una emergencia, que estamos hablando de una privación ilegítima de la libertad, no se frustre y siga su curso, porque puede ser que el vecino, vuelvo a repetir nuevamente, que la conoce a la persona, que la ha visto en el noticiero, fue raudamente y no tiene ni idea de cómo es hacer una denuncia. Entonces, la ley lo que le importa no es tanto las formalidades en este caso, sino es la protección de la persona, el habeas corpus, que se vea el cuerpo, que la persona sea traída ante el juez, que el juez pueda percibir que se encuentra en buen estado, que no ha sido lesionada, y por qué causas ha sido privada de su libertad. Y a continuación voy a dejar el tema de la competencia un poquito más para profundizar la idea del auto de habeas corpus. Entonces, cuando de la privación de la libertad de una persona se la formula, como yo recién dije,
ante un juez, se ordena inmediatamente que la autoridad requerida, comisaría, prefectura, el grupo, pongámosle SWAF, de cualquier grupo policial, en su caso, presente ante el juez al detenido. Habeas corpus. Quiero ver el cuerpo. Yo soy el juez y quiero verlo al cuerpo. Y si yo no lo puedo ver, me voy hasta donde está el cuerpo. Entonces, en su caso, presente ante él al detenido con un informe circunstanciado del motivo que funda la medida. De ahí es que el juez va a analizar la verosimilitud de la denuncia. Cuando pide el informe de la autoridad competente, ¿en qué se funda para verla privado de su libertad? Un informe fundado. ¿Mm? La forma y condiciones en que se cumple si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en la cual deberá acompañarla, que traiga esa orden emitida. Y si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, a quien por qué causa y en qué oportunidad se efectuó la transferencia. Vale decir, si la persona fue detenida por la policía de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y después pasó a, pongámosle, prefectura, rumbo a Uruguay. Ejemplo, todo es ejemplo de cátedra, ejemplo didáctico. Si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, ¿aquí quién? ¿Por qué causa va a emitir el auto resolutorio de habeas corpus el juez en forma inmediata? ¿A quién? ¿Y en qué oportunidad se efectuó la transferencia? Cuando se trate de amenaza actual de la privación de la libertad, otro tema, la amenaza de la privación de la libertad de una persona. ¿Mm? El juez ordenará que la autoridad requerida presente el informe en que se refiere el artículo anterior de la ley. Si se ignora la autoridad que detenta a la persona privada de su libertad o de la cual emana el acto denunciado como lesivo, el juez librará la orden a los superiores jerárquicos de la dependencia que la denuncia indique. Es decir, si el ciudadano que vio la detención y la denuncia como ilegal inicia el habeas corpus, establece que vio un señor de verde con un casco verde y que tenía unos loguitos, y bueno, el juez ahí tiene que empezar, bueno, esto es determinada repartición policial, o esto es determinada sección, tengo que dar con los jefes, con los superiores, para que ya me informen de esta detención. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, el que denuncia no lo quiero subestimar al ejemplo, pero puede ser que no tenga ni idea quién es la autoridad que lo tiene. Yo vi una persona de azul, toda de azul, bueno, el juez puede inferir de ahí que es policía federal. Bueno, yo vi una persona de Bordeaux, puede inferir que es policía de la ciudad. Yo vi una persona toda de verde, puede inferir que se trata de gendarmería. Es decir, la persona, el ciudadano que va, lo hace con una predisposición de ayuda, de solidaridad. Será el juez el que tendrá que, a través de sus mecanismos, una escucha activa y emitir inmediatamente las órdenes a aquellos superiores de esas reparticiones que eventualmente han intervenido en las detenciones. Si se ignora la autoridad, que puede ser el caso, la persona privada de su libertad o de la cual emana el acto denunciado como lesivo, el juez librará órdenes a todos los superiores, al Ministerio de Seguridad, a todos. Todos tienen que estar en la búsqueda de esa persona. La orden se emitirá por escrito con expresión de fecha y hora, salvo que el juez considere necesario constituirse personalmente en el lugar donde se encuentre el detenido, caso en el cual podrá emitirla oralmente, pero dejará constancia en el acta. Es decir, todas estas sutilezas están dadas en virtud de la
emergencia, de que tiene que ser rápido para evitar un hecho más grave. Cuando un tribunal o un juez de jurisdicción competente tenga conocimiento por pruebas satisfactorias de que alguna persona es mantenida en custodia, detención, confinamiento por funcionario de su dependencia o inferior administrativo, ya sea político o militar, muy importante, político o militar, y que es de temerse sea transportada fuera del territorio de su jurisdicción o que se le hará sufrir un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida por el auto resolutorio de habeas corpus, es decir, antes de que se emita el auto y demás, puede expedirlo de oficio, ordenando a quien lo detiene o a cualquier comisario, agente de policía u otro empleado que tome la persona detenida o amenazada y la traiga a su presencia para resolver lo que corresponda según el derecho. El cumplimiento de la orden, muy importante, está en el artículo 12. La autoridad requerida cumplirá la orden de inmediato o en el plazo que el juez determine de acuerdo con las circunstancias del caso. Si por un impedimento físico el detenido no pudiera ser llevado en presencia del juez, ahí está lo que yo dije primeramente, el juez debe ir hasta donde está la persona. ¿Mm? Es decir, debe constituirse donde se encuentra el detenido. Si estimare necesario realizar alguna diligencia y aún autorizar a un familiar o persona de confianza para que lo vea en su presencia. Desde el conocimiento de la orden, el detenido ya tiene que estar a disposición de su señoría, del juez que emitió la realización del procedimiento, que le da curso al procedimiento de habeas corpus. Obviamente que como en todo procedimiento va a haber una audiencia. La audiencia está prevista en el artículo 13 y dice, la orden implicará para la autoridad requerida citación a la audiencia prevista en este articulado, en esta ley, a la que podrá comparecer representada por un funcionario de la repartición debidamente autorizado con derecho a asistencia letrada. Y acá los quiero parar un poquito, porque el funcionario responsable que emitió la orden de esa persona que está en un calabozo, tiene que ir con asistencia letrada, porque le van a caber sanciones. ¿Me explico? Cuando el amparado no estuviere privado de su libertad, es decir, se produjo la restricción ambulatoria de una persona, fue llevada al calabozo 1 hora, 2 horas, se los hace salir, se los hace que firmen cualquier cosa y ya está en libertad. ¿A ustedes les parece que les cabe estar en la audiencia con el juez? ¿Tiene que estar en la audiencia? Sí, tiene que estar en la audiencia. Es decir, cuando el amparado no estuviere privado de su libertad, el juez lo cita inmediatamente para que esté en la audiencia de habeas corpus, comunicándole que en su ausencia será representado por el defensor oficial. ¿Qué quiere decir? Si él puede estar ausente, sí. Imagínense si esta persona ha tenido daños corporales o si esta persona está bajo un cuadro de shock, de estrés postraumático psicológico. ¿Ustedes se imaginan lo que es una persona que fue simplemente a cantar el himno con sus ideales nacionales, o el que sea, porque la libertad de pensamiento no puede ser castigada, ni mucho menos la crítica a la autoridad, ser llevada en un celular y ser tenida como una persona
delincuente, ustedes saben el shock postraumático que le puede venir a la persona, el estado de estrés. Entonces, puede ser que ni siquiera vaya a la audiencia, que esté en cama con su familia, recuperándose de tremendo susto, pero sí que vaya el defensor oficial por esta persona. Entonces, el amparado podrá nombrar un defensor privado o puede ir el oficial o ejercer la defensa por sí mismo, dice la ley. Pero también dice la ley que si él quiere ejercer la defensa por sí mismo, siempre y cuando él mismo no se autoperjudique, y por ello, ¿no es cierto?, el juzgado le va a nombrar un defensor oficial para que estén indemnes sus derechos constitucionales, porque ¿qué puede hablar una persona que ha sido llevada en un celular, en un calabozo y que no ha hecho nada malo? Va a estar en estado de shock y lo único que va a hacer es despotricar. ¿Qué clase de autodefensa puede realizar? No sé si ustedes se ponen a pensar. Entonces siempre va a tener a disponibilidad el Ministerio Público de la Defensa. Siempre va a tener a disponibilidad el defensor oficial. ¿Mm? Bien. En el procedimiento de habeas corpus no será admitida ninguna recusación. Vale decir, cae la orden de habeas corpus emitida por juez competente o pongámosle juez no competente, emitida por un juez, porque no puede detener el procedimiento, a una repartición dada. Y la repartición lo recusa el juez. Y a ustedes les corre en traslado de una recusación. ¿Y ustedes qué van a hacer como abogados? Ustedes van a decir, me opongo, porque el artículo 13, última parte, establece que es un proceso constitucional que no tiene cabida la recusación, porque sería dilatar a la persona en su estado de cautiverio ilegítimo. ¿Cómo le vamos a dar la posibilidad de que la repartición diga que no, recurso con causa o recurso sin causa? No. Contrario censo a lo que pasa en los amparos de la salud, donde la prepaga o la obra social dice recurso con causa, recurso sin causa, recurso. En el habeas corpus no, no se puede recusar. Y ustedes, si le corren traslado, tienen que ir al artículo 13, última parte, de que es un proceso donde no se admite la recusación. En el artículo 14 de la Ley Nacional de Habeas Corpus, ya tratamos netamente lo que pasa en la audiencia oral. Dice, la audiencia se realiza en presencia de los citados que comparezcan. La persona que se encuentra privada de su libertad deberá estar siempre presente. La presencia del defensor oficial en el caso previsto, ya dichos por mí, y la audiencia comienza con la lectura de la denuncia y el informe. La denuncia para salvaguardar los derechos del amparado y el informe que lo trae la autoridad que realiza esa privación de la libertad injusta. Ese informe va a tratar de defender la privación de la libertad, ¿se entiende? Luego el juez interrogará al amparado proveyendo en su caso los exámenes que correspondan. Puede pedir ya examen médico forense, examen, usted tiene acá un rasgo, a ver, yo soy el juez fulanito de tal, le estoy viendo un rasguño acá, un morado en el ojo. A ver, acá también le veo otro moradito. Ajá, bueno, ya libro los informes al cuerpo médico forense, al médico legista, quiero ver si, con qué se ha hecho usted eso, porque puede ser que la persona haya ido a la audiencia y esté totalmente atemorizada, no dice nada, está en estado de shock, está bajo un mutismo total. Entonces el juez, si está observando un morado, un lastimado, bueno, ya acá tiene que intervenir el cuerpo médico forense. Ya le doy parte, no puede esa decisión ser atacada por la autoridad que realizó la restricción de la libertad.
Entonces, sí se conserva el debido proceso en cuanto le da una oportunidad a la autoridad requerida y al amparado personalmente para que vayan con letrado y defensor. Es decir, vuelvo a repetir, como le pueden caber sanciones a la autoridad que perpetró la detención ilegítima de la libertad, le van a caber sanciones. ¿Mm? Entonces, pasando a las pruebas, como todo proceso tiene que ir munidas con lo que se llama la verosimilitud del derecho invocado, el peligro de la demora, pero esa verosimilitud del derecho invocado tiene que ir reforzado con algún elemento probatorio. Si de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes se estima necesario la realización de diligencias probatorias, el juez determinará su admisibilidad o rechazo. ¿Mm? De acuerdo con la utilidad o pertenencia en que se trata. Puede ser que la autoridad, también para justificarse a través del letrado, manifieste, no, que esta persona ha cometido actos de vandalismo, esta persona ha sacado un pedazo de baldosa y se la quería tirar al policía, etcétera. Entonces el juez va a decir, bueno, que me traigan todas las filmaciones, quiero ver todos los noticieros, o sea, eso es lo que tiene que hacer el juez. A ver, esto ha pasado, ha habido actos de vandalismo, bueno, yo necesito ver las filmaciones, yo sé que están todas las cámaras puestas, los domos que giran, yo quiero ver todas las filmaciones de esa hora, quiero ver todo, dónde estaba situada la persona. ¿Me explico? Finalizada la recepción de la prueba, en 24 horas, miren lo que son los términos, 24 horas inhábiles, puede ser domingo, sábado. Finalizada la recepción de la prueba, se oirá a los intervenientes de acuerdo a lo previsto en el artículo que acabo de exponer. De todo se hace un acta. Esto ya como abogados lo sabemos, de la audiencia que prevén estos articulados, ¿no es cierto? Se pone el nombre del juez. Esta acta tiene que ser muy importante, porque si ustedes van a alguna audiencia de habeas corpus, el acta tiene que tener estos requisitos, y yo le voy a decir por qué. Parece simple, pero no lo es tanto. Nombre del juez y los intervinientes. Mención de los actos que desarrollaron en la audiencia con indicación de nombre, domicilio de los peritos, intérpretes, testigos que concurrieron. ¿Se acuerdan el caso del lastimadito? Que yo le dije, yo le veo a este señor, tiene un moradito en el ojo, acá tiene tremendo magullado, un balín de goma. Bueno, los peritos, los nombres, quienes han intervenido. Bueno, si se ofreció prueba, constancia de la admisión o el rechazo de la prueba. Y el fundamento breve. Cuando los intervinientes lo pidieran, un resumen de la parte sustancial de la declaración o el dictamen que haya sido tenido en cuenta. Es decir, en el caso de un perito que dice, sí, yo observo que la señorita fulanita de tal tiene un balín de goma en la rodilla derecha. Perfecto. Eso sucinto y tiene que estar en el acta. Día y hora de la audiencia. Es tan importante el día y la hora, ustedes van a decir qué burocrática la doctora, no, el día y la hora, porque no nos podemos salir de las 24 horas que dice el procedimiento de habeas corpus, porque si le han tomado mayor de 24 horas, entonces quiere decir que el tribunal está en falta. No sé si me explico. Día y hora, todo día y hora, porque nos estamos moviendo en plazos inhábiles con 24 horas, siempre que lo máximo es 24 horas. Decisión. Terminada la audiencia, el juez dictará inmediata la decisión que debe contener día y hora, siempre es día y hora, en habeas corpus día y hora, de su emisión. Mención del acto denunciado como lesivo de la autoridad que lo emitió y de la persona que lo sufre. En la mención. Motivación de la decisión. La parte resolutiva que deberá versar sobre el rechazo de la denuncia o su acogimiento, caso en el cual se ordenará la inmediata libertad o la cesación del acto lesivo. La firma de su señoría. Si se tuviere conocimiento de la probable comisión de un delito de acción pública, el juez mandará sacar los testimonios correspondientes, haciendo entrega de ellos al Ministerio Público.
Vuelvo a repetir, si se tuviere conocimiento de la probable comisión de un delito de acción pública, el juez mandará sacar a los testimonios correspondientes haciendo entrega de ellos al Ministerio Público. Es decir, yo vi los domos, vi balines de goma a una persona que está sentada cantando el himno, que no está haciendo ningún acto de vandalismo, y veo que disparan en forma indiscriminada. Veo la lesión, tengo el dictamen del perito, entonces yo esto, bueno, inmediatamente le doy participación al Ministerio Público Fiscal, porque estoy siendo, como juez, estoy viendo la comisión de un delito. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Inmediatamente, con total celeridad, todas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de turno. ¿Tenemos recursos en este habeas corpus? Tenemos recursos. ¿Cuál es el recurso que es el recurso dentro del derecho civil por antonomasia? La apelación. En esto no tenemos revocatorias, pero sí tenemos la apelación pura. Bien. Procedo a decir cómo es el recurso. La vía recursiva es, contra la decisión podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara. ¿Cuál creen que es el plazo para todo? 24 horas. Siempre es 24 horas. Esto no la podemos pifiar nunca porque acá todo es 24 horas. Por escrito u oralmente. En el acta, el secretario tiene que expresar todo. Podrán interponer recurso el amparado, o sea, el que está privado de la libertad, el defensor del amparado, si no estuvo presente en la audiencia, ¿se acuerdan? La autoridad requerida o su representante. Qué importante que diga el segundo párrafo. Podrá interponer recurso el amparado o su defensor. ¿Cuál es la diferencia que lo haga el amparado o su defensor? Que el juicio es tan simple que el amparado está a lo mejor en su casa con una bolsa de agua fría, hielo, con los chichones, y el abogado no tiene poder. No tiene poder ni general para juicio, ni especial nada, pero la ley le otorga que aunque no le firme la apelación, la interponga. El defensor del amparado. Qué bueno que está, ¿no? En el segundo párrafo del artículo 19. No necesita poder, doctora, doctor. Simplemente obra en función del segundo párrafo del 19. El recurso procederá siempre con efecto suspensivo, salvo en lo que respecta a la libertad de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos los recursos, tenemos con efecto devolutivo, ¿se acuerdan? Es procesal básico y suspensivo. En todos los casos, en habeas corpus, el efecto es suspensivo. Suspende todo. Lo que no va a suspender es que la persona siga privada de su libertad. Es lo único que no va a tener efecto suspensivo. Entonces, volvemos al plazo 24 horas. Si a mí el juez de primera instancia me deniega la posibilidad de apelar, soy la abogada de la persona, me voy en queja. ¿Cuánto tengo para irme en queja? 24 horas. Siempre es 24 horas. Volver a utilizar esto del reconocimiento facial de las cámaras que había en la ciudad de Buenos Aires puntualmente, más allá de que ya se ha declarado la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma, parecen hacer oídos sordos y volver a utilizarla. O sea, eh, si aplica acá también se podría aplicar el habeas corpus para un Habeas caso como corpus. ese. Acá el habeas corpus va a ser la vedette. Yo creo que el habeas Claro, corpus es la vedette de cualquier sistema totalitario, porque lamentablemente, había pero somos abogados amenaza. y ¿se acuerdan de la frase de Mariquita Valenzuela cuando recibió los Martín Fierro? Dice, somos actores, queremos actuar. Somos abogados, tenemos que abogar. No nos importa la ideología, porque de habeas Claro, corpus he dado ejemplos, tanto pandemia, un gobierno anterior,
como el tema de las manifestaciones en el Congreso. Es decir, somos abogados, queremos abogar, debemos abogar, sí. Las cámaras de reconocimiento facial, a mi criterio, son, y al criterio de la doctrina constitucionalista mayoritaria, son inconstitucionales, porque es como que la represalia está anterior y la amenaza está anterior ante un prejuzgamiento. Y más concretamente, cito el último párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, y dice: cuando el derecho lesionado, restringido, coma, alterado o amenazado, es decir, no es necesario para que yo formule un habeas corpus una privación ilegítima de la libertad concretada, meramente basta con una amenaza, y esa amenaza puede manifestarse a través de lo que vos me acabas de expresar, es decir, de medios que son, a mi criterio y al criterio de la jurisprudencia mayoritaria internacional en derechos humanos, son medios como estanislistas. ¿Qué quiere decir eso? Micrófonos por doquier, cámaras por doquier. Sí, el tema de la cámara, el reconocimiento facial y demás, podría ser un elemento utilizado en forma escrupulosa, y de acuerdo a los estándares de derechos humanos, como prevención del delito en barrios muy humildes, en donde hay que salvaguardar el derecho de las familias a vivir en paz, ante la proliferación del delito común. ¿Me entienden? Pero si es usado simplemente para saber quién es el que va a una marcha a criticar a una autoridad pública, entonces no tiene un correlato constitucional ni de prevención del delito, simplemente una mera averiguación de antecedentes, que era un término muy usado, entre comillas, en la época del proceso de facto, y que hemos conocido, ¿no es cierto?, gracias a Dios, en los libros, y no lo hemos vivido, y que nunca lo vivamos, como decía la expresión de la película, nunca más, ¿no? Así que podría ser, yo hice un curso de innovación, un programa de innovación al derecho de la seguridad. ¿Cuántas formas tiene a través de la tecnología la prevención del delito común? Una huella de zapatilla, un registro de huellas de determinadas zapatillas, cómo llegar a un abusador, cómo llegar a descubrir el código genético para llegar a un verdadero delincuente. O una cámara, como encadena, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el caso del encargado de edificio y el femicidio tan importante sucedido acá en la capital federal, cómo las cámaras van encadenando la secuencia de cómo la víctima iba trasuntando por la vereda, hasta dar con el resultado de que fue el caso Mangieri, ¿no? O sea que, a ver, es todo depende con qué, a los efectos de qué manipulamos la tecnología en las cuestiones de seguridad. Si es para el bien común y para que los ciudadanos tengan seguridad, sobre todo en los barrios más límites, más humildes, que esa cámara pueda servir para el hallazgo de una víctima, ahí, con toda claridad, estoy de acuerdo, pero si es simplemente para la vigilancia en manifestaciones, me parece a todas luces
un desperdicio de recursos económicos tirados a la basura simplemente para perseguir ideológicamente gente que no comparte la ideología del poder dominante. Es decir, no tiene sentido y ahí sí que podríamos estar hablando de estar enrolados en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, que dice que ante una amenaza en la libertad, que alguien me tome una foto simplemente porque voy a cantar un himno, por Dios, estamos hablando de un estado de delirio paranoico institucional que no está bueno. Y es mi respeto a mi propia opinión y a mucha lectura sobre derechos humanos que he realizado, ¿no? La tecnología puesta en base a la búsqueda de una víctima, maravilloso. La tecnología para perseguir ideas, totalmente calamitoso. Esa es mi postura. Así que bueno, continuamos, ya cerramos con el proceso de habeas corpus y vamos a la apelación, la segunda instancia. Habíamos recapitulado que los procesos contenidos en el artículo 43 son brevísimos, 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 pero sobre todo el habeas corpus porque está la libertad ambulatoria y siempre estamos con el plazo de 24 horas. Aunque el código de procedimiento cambie de provincia a provincia, por el rito es no delegado a la nación, siempre son los procedimientos más brevísimos que podamos tener, aunque sea en una provincia, el abogado de provincia va a tener su código de rito de provincia, que los plazos van a ser totalmente breves. Y siempre van a estar estos de 24 horas, que es como el plazo institucionalizado de la mayor brevedad posible. Y ya en el artículo 20 tenemos que, una vez que tenemos concedido el recurso, los intervinientes serán emplazados por el juez para que dentro de 24 horas comparezca ante el superior, poniendo el detenido a su disposición. Si la Cámara tuviere su sede en otro lugar, emplazará a los intervinientes para que en el término de 24 horas, vuelvo a repetir, se considere conveniente que los autos del inferior pasen al superior. En el emplazamiento, los intervinientes podrán fundar el recurso y presentar escritos de mejoramiento de los fundamentos del recurso o la decisión. Es decir, si en este plazo que se concede el recurso se lo concede libremente, vale decir, con el solo hecho de decir apelo, ya y se lo otorga la Cámara, bárbaro. Pero hasta que se lo conceda, lo puede mejorar a los fundamentos del recurso el colega. ¿Me entienden a mí? O sea, tienen ese plazo para mejorarlo, para pulirlo. Y bueno, la Cámara podrá ordenar la renovación de la audiencia oral en lo pertinente, salvando el tribunal los errores u omisiones en que hubieran incurrido el juez de primera instancia. La Cámara emitirá la decisión de acuerdo a lo previsto en los artículos de la ley que estamos comentando, que es la ley nacional. Ahora, la intervención del Ministerio Público, tanto de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal, sabemos que tienen funciones diferentes, presentada la denuncia se notificará al Ministerio Público en general, por escrito u oralmente, dejando en este caso constancia en el acta. Ahora con toda la digitalización, un mail suficiente, y la intervención del denunciante es importante porque podrá intervenir en el procedimiento con la asistencia letrada y tendrá todos los derechos, tendrá todos los derechos salvaguardados también a los demás intervinientes. Es decir, que, por ejemplo, la autoridad va con su abogado, por ejemplo, el jefe volvamos a poner, jefe de gendarmería, va con
un representante de asesoría jurídica de Gendarmería, como para tratar de defender su informe. Y ante este caso sí es conveniente nunca dejarla sola a la víctima, nunca dejarlo solo, la ley lo establece. Puede esgrimir defensas propias, el amparado, pero la comunicación al Ministerio Público de la Defensa, en caso que no tenga un abogado particular, es así, es preciso, porque se está tocando nada más y nada menos que su libertad. Esto es un proceso que lleva costas. Es decir, ustedes saben que el principio legal de la derrota insume costas. Si el amparado tiene razón y el denunciante también tiene razón, pueden pedirles las costas a la contraparte. ¿Qué quiere decir eso? Que la institución, ya sea policial, gendarmería, lo que sea, pública, privada, política o militar, habíamos clarificado esos conceptos a cargo de la restricción, limitación o cercenamiento de la libertad ambulatoria, pierda el juicio, entonces va a incurrir en costas. Tiene que pagar las costas, los honorarios del abogado y toda la casuística del juicio. Ahora, cuando se rechaza la denuncia, las costas están a cargo del orden causado. Ustedes son colegas, ya saben que el orden causado se divide en las costas, las cargas entre los que han actuado. Salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión en que la soportará el denunciante o el amparado o ambos solidariamente, según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez. Si de todo este proceso surge que la denuncia es falsa, hay mendacidad, después de todas las averiguaciones, pero este es un proceso que si bien es breve, pero han habido peritos, han habido pedidos de video, de cámara, de todo, sale que hay una inconducta, pongámosle, sale el video del domo y sale el amparado con un palito sacando la baldosa de la vereda, pongámosle. Ahí el juez ve que la inconducta ha sido fundada, la restricción ha sido por un ejercicio de la autoridad competente en cuanto a la implementación de la ley y del orden, y en este caso las costas son solidariamente soportadas, ¿no es cierto?, por o la falsa denuncia o porque se ha comprobado inconducta. Ahora, si la denuncia fuese maliciosa, la pena es de multa. También dicen que la ley habla de arresto, pero esto no va a proceder si hay el pago de una multa. La sanción de multa se ejecuta conforme lo establece el Código Penal. Acá el Código Penal actúa con la Ley Nacional de Habeas Corpus, importante para el ejercicio profesional. Pero su conversión se hace y se ayorna, ¿no es cierto?, con respecto a los parámetros de multa, dinerario que se utilicen, tasa activa del Banco Nación, etcétera. Eso ya es la parte económica. Los jueces y los funcionarios, esto es en el caso de que haya pruebas enfáticas, haya un video, haya algo que demuestre la mendacidad del denunciante o la actividad indecorosa o delictiva del amparado. ¿Se entiende? Hay una prueba en contra enfática. Los jueces y los funcionarios intervinientes que incurran injustificadamente en el incumplimiento de los plazos que esta ley prevé serán también sancionados con multa. Por eso yo les decía que seamos muy con el tema de los plazos y cómo
nosotros tenemos el poder que la ley nos da para que la justicia se mueva a la mayor brevedad posible, porque el último párrafo del artículo 24 establece que los jueces y los funcionarios judiciales y todo funcionario interviniente que ha incurrido injustificadamente en el incumplimiento de los plazos previstos por ley serán sancionados con la multa, con la pena de multa que establece el Código Penal. ¿Mm? Bueno, reglas de aplicación básica a esta ley, tenemos los turnos. A los efectos de este procedimiento, en la presente ley regirán en la capital federal turnos de 24 horas corridas según el orden que determine la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El territorio nacional provincial regirá el mismo turno que distribuirá la Cámara de Apelaciones respectivas de cada provincia, sin obligación de permanencia del juez y funcionarios auxiliares en la sede del tribunal, pero deberán expresar en el lugar visible para el público que concurra en donde parece reclamarse la intervención del juez de turno a los efectos del cumplimiento de la presente ley. Vale decir, el juzgado que toque en turno, es muy posible que no esté a la hora señalada que vaya el señor denunciante, pero, señor o señora denunciante, pero este juzgado inmediatamente por cualquier conducto le va a hacer saber al juez de turno que tiene un habeas corpus. No es necesario que el juez esté físicamente en el turno. Bueno, las cámaras de apelaciones reglamentan las disposiciones aplicables. Siempre son las cámaras, los funcionarios y empleados que deban intervenir o auxiliar en el procedimiento, y los organismos de seguridad, tanto nacionales como de seguridad provincial, siempre deberán tomar los recaudos necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente ley y pondrán a disposición del tribunal interviniente todos los medios a su alcance para la realización del procedimiento y en los tiempos que marca la ley, con la respectiva responsabilidad de funcionario público que establece el Código Penal para ello. Deben colaborar con el Poder Judicial, la Autoridad Nacional y el Organismo de Seguridad Provincial. Y el registro en el Poder Judicial de la Nación, las sanciones del artículo que acabo de expresar de esta ley serán comunicadas una vez firmes a la Corte Suprema, la cual organizará por intermedio de sus secretarías de superintendencia un registro. Y bueno, hasta acá llegamos con la ley y espero que haya sido clara, y si tienen alguna pregunta desde ya, abrimos, nos podemos desmutear para hablar. Yo una sola cosa que creo que lo dijiste, pero no me acuerdo ahora, que en el caso del rechazo de la apelación, ahí se va directamente a la Corte, ¿no es cierto? Habías dicho, en Sí. caso de que la apelación sea rechazada. La apelación, exacto, la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones es la instancia definitiva del habeas corpus. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el denunciante, el letrado, el amparado, no tiene que seguir peregrinando por instancias superiores. Directamente ya va a la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de que sea en una provincia, iría a la Corte Provincial. A la Corte primero. Suprema de Justicia de la provincia que le Perfecto. corresponde, o también podría, a través del recurso extraordinario, si ha hecho una salvaguarda a través de lo que es el derecho procesal constitucional, ¿no es cierto?, hacer un per saldo y dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, perfecto. Porque las provincias, si bien son autónomas, son el país, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ese recurso, el recurso extraordinario federal, que nos permite, ¿no es cierto?, saltar la provincia, por ejemplo, Chubut, salta y va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El famoso per saltum. Perfecto. Bien. Esa era la única que me había quedado ahí en el tintero. Y para los que tengan curiosidades o de derecho internacional público, podemos decir que para
La OEA, voy a dejar este material de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que reitera que por su propia naturaleza, a través del mecanismo de medidas cautelares, puede analizarse alegaciones que se relacionan exclusivamente con los reglamentos y los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño. Es decir, que los países que son miembros de la OEA pueden arbitrar mecanismos de medidas cautelares que pueden analizarse alegaciones que se relacionan exclusivamente con los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, conforme el artículo 25, que es un artículo clave en el reglamento de la OEA, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y algo que me parece que hay que subrayar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución número 3/2018, establece que el fortalecimiento al trámite de solicitudes en el respeto irrestricto de los derechos humanos sobre los ciudadanos a los cuales se le ha conculcado los derechos humanos dentro de un Estado miembro, se va a fortificar a través de las medidas cautelares. Es decir, cuando uno realiza una determinada acción de amparo o un habeas corpus o cualquier acción dentro de las que conocemos como amparo, en el ejemplo del derecho interno, artículo 43, es cuando el ciudadano se siente avasallado por el Estado. Cómo el Estado no está dando respuesta y está, no solamente no da respuesta, sino está conculcando con los derechos de las personas y va mucho más allá, y estamos entrando en las teorías constitucionalistas del contrato social, de que por qué los seres humanos firmamos el contrato social con el Estado, postergando nuestra inmensa libertad, protegiéndonos de esta inmensa libertad que estaba el hombre en estado de naturaleza, para firmar el contrato social para que el Estado lo proteja. Es decir, me despojo de un montón de libertades con tal de que el Estado me proteja. Entonces, ahí está el tema del contrato social de Rousseau, las teorías, ya que están pregonando ahora todo el mundo que quiere ser liberal, yo le voy a decir que el liberalismo es el padre de los constitucionalismos, y que el verdadero liberalismo es el que entiende que el Estado, el individuo celebra el contrato social con el Estado, despojándolo al individuo de muchas libertades, pero a la vez dándole muchas protecciones, para que dejemos la época de las tinieblas y de las cavernas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, si estamos en un Estado de derecho, es porque ese Estado de derecho nos debe proteger y debe tener políticas gubernamentales, de sus órganos gubernamentales de poder, tendientes al bien común, en todas sus manifestaciones. No importa la ideología que esté, ni nada. El Estado debe promover al bienestar general y al bien común. Esa es la definición más constitucional del Estado. Y esa es la defensa de la Constitución que hacen todos los Estados. El ciudadano americano, norteamericano más básico, siempre dice, me acojo a la quinta enmienda. El más básico de todos los norteamericanos, la persona más básica de conocimientos, tiene un gran arraigo a la Constitución. La Constitución es, no debe ser un libro que vaya escondido en la biblioteca de un abogado, y todos los tratados de derecho administrativo, todos los tratados de derecho civil, derecho financiero, derecho empresarial, todo es muy lindo, pero todo tiene su pirámide jurídica. Esa pirámide jurídica de Kelsen, esa pirámide jurídica la tenemos que aplicar todos los días. Primero la Constitución, el bien común. Si la norma no está de acuerdo con lo que dice la Constitución, entonces no hay bien común. Estamos en una norma arbitraria, en una norma ilegal. Y bueno, eso tiene que ser la parte de nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias. El control difuso.
el control difuso de la Constitución.